Amén. Dice la palabra de Dios juntos: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El título de esta meditación, hermanos, le titulé: no os mordáis. No os mordáis, hermanos. El contexto en la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de unas personas que empezaron a introducir, los fariseos, realmente empezaron a introducir a los nuevos creyentes, que somos, sabemos, hermanos, somos salvos por la fe, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo, por la fe en la obra que Él hizo al venir a este mundo, entregar su vida, derramar su sangre por nosotros, y gracias a esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada al cielo, tenemos entrada al Padre. El contexto aquí es que los gentiles, los creyentes que habían depositado su fe en Jesucristo, estaban siendo perturbados por las enseñanzas de los fariseos, diciéndoles que no, ¿cómo puede ser posible que nada más ustedes creyendo en el sacrificio que hizo Jesús podían ser salvos? Entonces había una perturbación aquí en la iglesia, y muchos hermanos estaban cayendo entonces en esa enseñanza y se estaban alejando del verdadero evangelio de Jesucristo, que Jesucristo vino, murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Se estaban alejando. Entonces ese conflicto estaba generando que la iglesia hubiera grupos en los que decían: no, es que hay que guardar la ley, no, es que solamente creyendo en Jesucristo. Entonces había una división, y esas divisiones entonces lo que provocaban era disensiones, eran pleitos, eran contiendas entre los hermanos. Y por esa razón se juzgaban los unos a los otros, y por eso aquí el apóstol Pablo dice: bueno, si os mordéis, dice, si se están ahí juzgando, si están nada más viendo a ver qué están haciendo mal, si nada más están peleando y no están haciendo para edificación, dice al final, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces, en esta tarde, hermanos, quiero tocar este tema, aprovechando que tenemos compañerismo, que vamos a tener convivio nosotros como iglesia. Quiero aprovechar para meditar en estos pasajes, hermanos. Y vamos a empezar haciendo una simple pregunta, una serie de preguntas, y usted me va a contestar después que haga una ilustración. Las preguntas son, hermanos: ¿qué es más sencillo? ¿Perturbar o alentar? ¿Destruir o edificar? ¿Juzgar o aconsejar? ¿Empatizar o ser indiferente? ¿Enojarse o compadecerse? Piense, tenga esas preguntas ahorita en mente. Y ahora imagine esta situación. Sin duda alguna, todos pasamos por diferentes pruebas, diferentes situaciones, diferentes cargas, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas como creyentes. Entonces piensen en esto: usted está pasando una prueba, usted está pasando una dificultad, usted está batallando consigo mismo en su mente, y de repente está en la iglesia o en algún otro lado y ve a un hermano que tiene una actitud desfavorable contra usted. ¿Y qué es en ese momento más sencillo hacer para usted cuando puede encarar a ese hermano que ha hecho esa desaveniencia, ese desaire contra usted? Piénselo. ¿Qué es más sencillo? Como usted está pasando prueba, ¿es más sencillo enojarse en ese momento? ¿Es más sencillo en ese momento de tener las ganas de decirle, de defender su causa e irse y ser indiferente contra el hermano? ¿Ser áspero? ¿Ser grosero? ¿O es más sencillo simplemente pensar que también el hermano está pasando por dificultades, que también la está sufriendo, que también está batallando con usted? Piénselo. ¿Qué es más sencillo para usted? Y vamos a ir desarrollando este tema, porque sin duda alguna nuestro Señor, nuestro Dios,
no quiere, hermanos, que nos mordamos unos a los otros. Dios no quiere que nos destruyamos entre nosotros, a pesar de las dificultades que cada uno de nosotros pasamos. Dios no quiere eso, hermanos. Y vayamos ahí, en Mateo, capítulo 12, versículo 25. ¿Por qué Dios no quiere esto? ¿Acaso Dios quiere que nosotros, como iglesia, como creyentes, como hijos suyos, nos destruyamos entre nosotros? Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor, Mateo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos que alguien, un grupo, una familia, una casa, una iglesia, no puede permanecer si dentro no hay unidad. Si no hay unidad, si no hay compañerismo, si no hay un mismo sentir, si no hay un mismo objetivo, esa unión, esa congregación o ese grupo no puede permanecer. Esa es la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que tengamos y seamos conscientes primero de que habiendo divisiones no se puede permanecer. Entonces, vayamos a Corintios, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y alguien ayúdeme también, por favor, alguien más, con Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4, 1 al 3, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Gracias. ¿Qué quiere entonces, hermano, nuestro Dios de su iglesia? Que nos estemos peleando, nos estemos juzgando entre nosotros, que nos estemos nada más esperando a ver en qué caemos para decirle, mira, hermano, te dije, eres un pecador, eres de lo peor. No, ¿verdad, hermano? Dios quiere que estemos unidos, que tengamos una misma mente, un mismo sentir, un mismo espíritu, porque la palabra que usa ahí simple es andar como es dignos de qué, hermanos. Somos creyentes, hijos de Dios, salvos por la fe en Jesucristo, andar entonces así, con ese amor con el que Cristo nos mostró. A Cristo no le importó que nosotros seamos pecadores. A Cristo no le importó que nosotros hayamos sido de lo peor. A Cristo no le importó eso. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestro pasado diferente. A Cristo no le importó ese pasado. A Cristo no le importó. A Cristo lo que vio simplemente era una alma necesitada de salvación. Una alma que estaba perdida y condenada al infierno. Jesucristo fue lo único que vio en nosotros, hermano. A Jesucristo no le importó nuestros pecados. A Jesucristo simplemente dijo, la humanidad está condenada a ir al infierno. Y no importa lo que ellos hagan, no van a poder salvarse. No importa lo bueno que traten de ser, no importa las buenas obras, no importa su buen comportamiento, no pueden alcanzar esa salvación. No importa la religiosidad, no importa por más que en sus propias fuerzas ellos quieran alcanzar la salvación, no pueden. Por eso nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y a Jesucristo, hermanos, no le importó. A Jesucristo no le importó. Entonces, ¿por qué a nosotros aquí en la iglesia sí nos interesa, sí hacemos mucho énfasis en las actitudes de nuestros hermanos para castigarles, para destruirles, hermanos? ¿Por qué nosotros sí? Ya en estos pasajes vimos que nuestro Dios quiere todo lo contrario. Dios no quiere que estemos divididos, Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que seamos de un mismo sentir.
Dios quiere que permanezcamos. ¿Y cómo vamos a permanecer? Unidos. Realmente agarrados de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha dicho que separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Y si nosotros empezamos a tener una diferente forma de pensar, un diferente comportamiento, quiere decir que nos estamos alejando. El alejarnos, nos empieza a cambiar nuestra perspectiva, nos empieza a cambiar nuestra forma de reaccionar ante las dificultades, ante las adversidades, y entonces eso genera conflicto, genera desunión. Ya no estamos siendo hermanos de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Entonces vienen las contiendas, vienen los pleitos y vienen las divisiones. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere esto, hermanos? Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esa unidad? Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quiere que nos amemos. Pero también, hermano, no me malinterprete, porque también, hermanos, es necesario sí exhortarnos. Si vemos que entre nosotros hay un hermano que sí está fallando, que está tomando un mal rumbo, dice aquí la palabra de Dios, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Tampoco me malinterprete y digan, pues entonces vamos a darle al hermano que está fallando, que lo vemos que está tomando malas decisiones, nomás vamos a darle unas palmaditas en la espalda. No, hermano, tampoco. Dice la palabra de Dios que sí hay que exhortar, sí tenemos que exhortar, pero no confundamos, hermanos, el exhortar con el ser ásperos, groseros o insensibles, hermanos. Para usted, ¿qué significa la palabra exhortar? Es pregunta, hermano. Consejo, instruir de forma amable. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opinión diferente de lo que es exhortar? ¿Una idea de lo que es exhortar? Así es. Pero las definiciones que han dado, eso es exhortar. Pero realmente en la práctica hacemos eso. Realmente cuando vemos que un hermano anda mal, vamos con toda sabiduría porque la palabra de Dios abunda en vosotros. Entonces vamos con toda sabiduría, hermano. Fíjense que he estado orando por usted y Dios me ha hecho que hable con usted porque creo que anda mal, hermano. Y la palabra de Dios dice que usted debe hacer así o así. No, ¿verdad, hermano? No, muchas veces ni siquiera es así. Muchas veces ya, este hermano, pecador, ni siquiera hay que hablarle, ni siquiera hay que voltearlo a ver. Pecador. O en vez de exhortar, como la palabra de Dios nos dice, somos ásperos. Y nos justificamos muchas veces diciendo, bueno, pues es que yo sí soy, yo sí hablo, ese es mi carácter, esa es mi forma de dirigirme. Y pues los hermanos tienen que aguantar, los hermanos tienen que respetar mi forma grosera, áspera, indiferente de hablar. ¿Es eso lo que Dios quiere, hermano? No, ¿verdad? Dios nos dice que sí hay que exhortar, pero la palabra exhortar en su definición en el diccionario es incitar, sí, con autoridad, con derecho a otra persona a hacer o a dejar de hacer una cosa
mediante razones fuertes, mediante argumentos sólidos o ruegos. ¿Y qué argumentos, qué razones más sólidas que la palabra de Dios misma? ¿Qué fundamento más fuerte que la misma palabra de Dios? Pero muchas veces, hermanos, no somos así con nuestros hermanos que están batallando. No somos así con nuestros hermanos que están sufriendo de alguna forma, que están batallando en su ser. No sabemos. Y simplemente dejamos que nuestra carne nos guíe, y no es la sabiduría de Dios. Dejamos que nuestra carne nos guíe, nuestras emociones, nuestro enojo, nuestra ira, y queremos decir de todo al hermano. Decía mi suegra cada vez que le da consejos a sus hijas: ustedes se enojan porque ellas pecan de diferente forma que ustedes. Nada más porque no pecan igual que ustedes, están molestas con ellos. Y la verdad es cierto, hermano, muchas veces estamos juzgando nada más al hermano, este hermano, y bueno, ¿y uno qué? No somos perfectos, hermanos. Estamos aquí todos porque queremos alcanzar, tenemos el deseo de ser a la medida de un varón perfecto como Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Tener amor los unos por los otros, tener esa prudencia, ese respeto. Yo los evangelios, usted puede leer los evangelios, hermanos, y cuando Cristo se dirigía siempre a una persona pecadora, a una persona que estaba sufriendo por su pecado, Cristo con misericordia, con autoridad, siempre ayudaba. Usted puede leer, percibir las palabras de nuestro Señor Jesucristo e imaginarse ese momento, y ser usted que está escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, puede sentir, hermanos, el amor y la autoridad, sí, con la que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Con su prudencia, la misericordia con la que hablaba para los pecadores, hermanos. Todos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí, Cristo murió por nosotros. Por todos los que estamos aquí, hermanos, sin excepción. Sin excepción. Entonces, hermanos, nosotros, ¿quiénes somos para destruir a nuestros hermanos? Si Cristo les recibió. Si Cristo también murió por ellos. Si Cristo les recibió, les aceptó, los hizo coherederos también. ¿Quiénes somos nosotros entonces para ir con el hermano y destruirle? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? Para señalarle de forma áspera, de forma grosera, de forma insensible, hermanos. Debemos, hermanos, ir, sí, exhortar, animar, pero siempre, hermanos, con sabiduría, siempre con palabra de Dios, y siempre, hermanos, considerándonos a nosotros mismos también. Gálatas 6:1 y 2, hermanos, ¿qué dice? Restaurar esperándote sea que sobrellevar los y cumplir así la ley de Cristo. El día de ayer, hermanos, tocaba un tema con los jóvenes acerca de la salud mental, acerca de esta situación, que hay ciertas personas que los vemos felices, los vemos aparentemente tranquilos, pero no sabemos lo que piensan, no sabemos por lo que están batallando en sus mentes, no sabemos por lo que ellos están pasando. Simplemente los vemos aquí en la iglesia sentados y serios, no dicen nada, no dicen ni adiós ni hola, pero los vemos ahí nomás. Y no nos preocupamos, hermanos, por lo que ellos puedan estar pasando. O ya nada más cuando caen en pecado, ya, pues este hermano va a andar mal. En vez, hermanos, de identificar y de pensar que quizás este hermano estuvo batallando mucho tiempo en su mente con algo. Mucho tiempo, algunos pensamientos le estuvieron atormentando. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, siendo espirituales, nunca fuimos. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Te he notado algo serio, te he notado algo distraído. ¿Qué pasa? Nunca, no sé usted, hermano, si alguna vez lo ha hecho. No sé si alguna vez usted ha identificado ese tipo de comportamientos, aún en sus propios hijos.
o en hermanos de la iglesia que de repente están muy distraídos, están presentes aquí, pero su mente está divagando en otro lado. No sé, hermano, si usted alguna vez ha identificado eso y se ha tomado ese tiempo de decir, bueno, yo creo que está pasando por algo, por alguna situación. Voy a ayudarle. Y dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo vamos a sobrellevar los unos las cargas de los otros si ni siquiera nos conocemos? Si ni siquiera nos hablamos muchas veces, ni siquiera sabemos cuándo cumplimos años. Si ni siquiera sabemos por cosas muy superficiales en qué trabajamos. Usted sabe, hermano, usted conoce la fecha de cumpleaños de todos los hermanos que estamos aquí. Pero, hermano, es difícil, ¿verdad? Nada más cuando la hermana pone ahí el calendario. Pero cosas sencillas, así, hermanos. Cosas tan simples como el nombre completo de nuestros hermanos. No los conocemos, de repente vemos ahí en el calendario, ¿quién será este hermano? Pues, ¿quién será? ¿Quién se llama así? Pues es el hermano, Y lo digo también yo porque, ¿quién es este hermano? Digo, veo ahí en el calendario y digo, pues hermano Gregorio, yo nada más conozco al pastor. ¿Quién más era Gregorio? Y ya veo que hay más hermanos Gregorio aquí en la congregación. Si usted no sabe, pregunte, hermanos, ¿quién? Pregunte de quién. ¿Quién es? A eso me refiero, hermanos, cosas sencillas, cosas simples. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, vamos a conocer por lo que el hermano está batallando? Venimos los jueves y en los que venimos los jueves podemos conocer, hermanos. Pues ahí sí nos podemos dar cuenta, hermano, le está batallando con esto, voy a ayudarle a orar. Pero, hermano, los jueves es un buen tiempo, hermanos, venir. Y lo invito a que venga los jueves, hermano. A que ahí también aproveche para conocer las batallas espirituales por las que están pasando algunos de nuestros hermanos. Algunos enfermedad, algunos dificultades en el trabajo, problemas con su familia. Ahí, hermano, usted puede conocer. Y entonces ahí puede usted ayudar, orar y cambiar esa mentalidad, hermanos, de simplemente juzgar y señalar. Sino que su mentalidad ahora va a ser, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre, considerando que nosotros mismos no somos perfectos, considerando que nosotros mismos en cualquier momento también podemos estar batallando, fallando. No por el hecho de que el hermano esté batallando con algo que para usted es sencillo, significa que usted tiene el derecho para ser grosero y áspero con el hermano. Al contrario, hermanos, la empatía no simplemente es ponerse en los zapatos de la otra persona y ver cómo uno reaccionaría si estuviera pasando por eso. No, hermanos, la empatía es respetar. Es respetar por el sufrimiento, por la batalla que alguien más está sufriendo. Es respetar y ayudar a seguir adelante, hermanos. Nosotros fuimos llamados a eso, hermanos. Cristo nos enseñó a cómo dirigirnos en la iglesia, hermanos, a cómo mantener la unidad. Cristo nos lo enseñó. Cristo sufrió traición. Cristo sufrió traición de sus más allegados. Cristo sufrió dolores, hermanos. Cristo sufrió toda clase de tormentos y abandonos, hermanos, emocionales. Pero también tuvo que soportar, hermanos, la negación del apóstol Pedro, la traición de Judas. Y cuando Pedro se acerca con nuestro Señor Jesucristo y habla, vemos a nuestro Señor Jesucristo reclamándole a Pedro. No, Pedro, es que tú me negaste, sabes que yo no te quiero volver a ver ni te me acerques. Vemos a nuestro Señor Jesucristo así, hermano. Vemos a nuestro Señor Jesucristo restaurándole. Vemos a nuestro Señor Jesucristo dándole palabras de amor. Sí, de exhortación, hermanos, pero con todo amor. Con todo amor y prudencia a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, ahí a Hebreos, por favor. Perdón. Proverbios 8, hermano. Sabes, hermanos, que nosotros sí nos preocupamos por exhortar a nuestros hermanos, pero exhortarles bien.
exhortarles con amor. Proverbios capítulo 8, versículos 33. Si usted también es de los hermanos que procura ser prudente en sus palabras, ser prudente a la hora de hablar, como dice carta de Efesios, que busquemos que nuestras palabras sean las necesarias para edificar a los oyentes. Si usted hace eso, hermanos, o usted está del otro lado y usted está recibiendo esas palabras de exhortación, si usted a un hermano se le acerca con todo cariño, con toda misericordia, con toda prudencia, para exhortarle, para restaurarle, hermanos, ¿qué dice Proverbios capítulo 8, versículos 33? Nosotros ahora, si estamos del otro lado, si somos los que estamos recibiendo el consejo, dice la palabra de Dios, tenlo, haz caso. ¿Por qué? ¿Por qué hacer caso? Proverbios 5, 7 al 12, hermanos, por favor. ¿Ayudan a leerlo, hermanos, por favor? Oírme, y no os de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y extraños al pueblo. No sea que extraños deshagan de tu fuerza, tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Mi corazón menospreció la reprensión. Hasta el 12, sí está. Sí, hasta el 12 está bien. ¿Qué es, hermano? Ahí nos da las consecuencias, ahí nos dice una razón por el cual hay que atender el consejo, hermano. Si usted está del otro lado y usted está recibiendo un consejo de palabra de Dios con toda misericordia, con toda prudencia, hermano, no hay mejor cosa que atenderlo, porque a final de cuentas es cierto, tenemos la decisión, hermano, de aceptar o rechazar el consejo. Pero nos da la advertencia la palabra de Dios. Acéptalo, porque puede ser que un día te arrepientas y digas, ¿por qué no le hice caso al hermano que con todo cariño, con toda misericordia, al pastor que estuvo orando siempre por mí? ¿Por qué no le hice caso y ahora estoy batallando? Ahora estoy sufriendo las consecuencias de mi propia imprudencia por no atender el consejo. Son dos partes aquí. Tanto si nosotros nos queremos acercar a aconsejar, debemos hacerlo, hermanos, con amor, con prudencia, con toda sabiduría y abundancia de palabras de Dios. Así, nada de nuestro propio sabiduría. No, de sabiduría de Dios. O si estamos del otro lado, si alguien está dándonos un consejo así, hay que aceptarlo, hermanos. Hay que hacer caso porque no viene directamente el hermano, es de Dios de forma indirecta, hermanos. Dios hablándote a través del pastor en la predicación, hablándote a través de aquel hermano que está contigo ayudándote en oración. Dios está hablándote. Proverbios 13, 18, hermanos. Proverbios 13, 18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Es cierto, hermanos, que cuando nosotros somos exhortados a través de la palabra de Dios, muchas veces nos va a doler, hermanos. Muchas veces va a doler. Muchas veces puede la palabra de Dios quebrantar nuestros corazones duros, y eso puede doler, hermanos. Pero eso es para nuestro beneficio, hermanos, para nuestro bien. De otra forma dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, hermanos. Si usted está siendo aconsejado, si Dios le habla a través de la palabra, de la predicación, a través de una sencilla frase que a lo mejor usted escuchó mientras estaban otros hermanos platicando, o usted leyendo su Biblia, o usted hasta una imagen ahí en las redes sociales de algún versículo, de alguna frase, de algún hermano. Si Dios le habló y Dios está ahí hablando en su corazón, hermanos, atendamos al consejo, hermanos.
No hay mejor cosa que atender al consejo, hermanos. Y como les comentaba, algunas veces nos va a doler. Y hay un ejemplo ahí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 11. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. Se los leo. Ya perdí aquí. 7, 8 y 11. ¿Sí les dije 7? Sí. Yo estaba mal. Dice la palabra de Dios así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si usted ha sido exhortado y le dolió en su corazón e incluso hasta pudo haberse sentido triste por esas palabras, dice aquí, hermanos, que muchas veces podemos ser contristados, pero que seamos contristados para arrepentimiento. Si esa tristeza fue provocada, hermanos, por la exhortación, por la sabiduría, por la palabra de Dios, que hizo que levantáramos nuestros corazones, esa tristeza es la que va a producir un cambio, hermanos, es lo que va a producir un cambio, que es la palabra arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Entonces vamos a ser mejor y recibir el consejo, y no solamente recibirlo, sino también ponerlo en práctica, hermanos, porque eso, hermanos, es lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos hacer, hermanos. Eso es como nosotros deberíamos andar cuando nos juntamos, cuando nos juntamos, ya sea en cualquier servicio, ¿no? Juntarnos, conocernos, alentarnos, pero respetarnos también, hermano. Respetar las batallas de cada uno, respetar el periodo de restauración de cada hermano, respetar y no hacer un tropiezo, hermano, no destruir, no morder, hermano, sino ser edificación. Y vayamos, hermanos, para terminar, Hebreos 10, 23 y 25. Hebreos 10, 23 al 25, hermanos. ¿Lo tenemos? Veámoslo juntos, dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, sin duda alguna todos vamos a batallar, todos vamos a sufrir, todos vamos a tener nuestras propias batallas, nuestras propias cargas, e incluso ya las estamos teniendo algunos, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios, considérenos, estemos al tanto, estemos al pendiente y estimulémonos al amor, a las buenas obras, no solo a estar ahí juzgándonos, a estarnos peleando, o a estarnos gritoneando, o a estarnos, es que este hermano tiene la culpa, este hermano es así, no. Al contrario, sí, considerémonos. Hermanos, son tiempos difíciles. La sociedad cada día está más corrompida, hermanos. Vemos la violencia que hay en el país, hermanos, en el mundo entero. Vemos cómo los jóvenes están siendo inundados por tantas corrientes, hermanos, mundanas, tanta falsa información que les traen inseguridad, que les traen inestabilidad a sus vidas y crean
sentido en sus vidas de que ya no saben ni lo que son. Ya no están seguros ni si ser niño o niña. Ya no saben si, ya no tienen respeto por la vida. Ya no tienen respeto, hermanos, por las demás personas. Vemos que es una sociedad difícil. Vemos lo difícil, lo que están introduciendo, las enseñanzas que quieren introducir en las escuelas, hermanos. Son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles como para nosotros en la iglesia no ayudarnos, hermanos. ¿Quién es más para entendernos, para ayudarnos en oración, más que nosotros mismos, hermanos? Yo no voy a ir con el vecino que no es creyente y le voy a decir, vecino, fíjese que ayúdeme porque tengo una carga espiritual con la que estoy batallando. El vecino va a decir, no, pues hazte una limpia, ¿no? No, hermanos, yo voy a ir con mis compañeros de lucha también, con los que sé que están batallando, con los que sé que también han sufrido. Oye, hermano, yo sé que usted pasó esto hace mucho tiempo. ¿Cómo le hizo para salir adelante, hermano? No, pues mira, así. Y recibir ese consejo, hermanos. Alentémonos. Si vemos que un hermano está faltando, si vemos que un hermano está fallando, no quiere ya venir a la iglesia, hay que preguntarle por qué no quiere. En vez de decirle, pecador, ya andas allá de mundano, de impío, ya por eso no quieres venir a la iglesia. No, hermanos, hay que prudente. A ver, hermano, ¿por qué ya no quieres venir? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no te interesan las cosas de Dios? ¿Por qué? Seamos, hermanos, seamos conscientes, hermanos, de lo que nuestros hermanos puedan estar pasando, por lo que la gente puede estar pasando, hermanos. Tengamos compasión. Considerémonos, hermanos, los unos a los otros y alentémonos, animémonos, hermanos. Escuché una ilustración ahí cuando iba a la Ciudad de México a una iglesia allá. No recuerdo el nombre del pastor, pero el pastor comentaba que habían sido un grupo de pastores, habían ido a comer a un restaurante y la mesera les atendió de la forma más indiferente posible, más sangrona posible, y hasta casi les derramaba los alimentos cuando se los servía. Y el pastor, no recuerdo su nombre, les mentiría si dijera el nombre, nada más la miraba fijamente y la miraba fijamente y pensaba entre sí mismo algunas cosas, tanto que cuando ellos terminaron de comer y se fueron, él sacó un billete de $100 y lo puso en la mesa de propina y se fue. Y entonces algunos pastores, ¿por qué gaste tanta propina? Si viste cómo nos trató, ni siquiera nos dio el servicio básico. Y el pastor dijo, quizá ella estaba pasando por momentos muy difíciles, quizá la está pasando mal, y por eso ellos no tienen en qué refugiarse, quizá la está pasando mal, y quizá eso sea de aliento, de bendición. Y sí, dice que cuando salieron, la muchacha salió corriendo detrás de él, llorando y dándole las gracias, porque ella estaba desesperada, porque no sabía cómo iba a comprar los pañales y la leche para su. No sabemos nosotros, hermano. Y ahora, ¿cuánto más nosotros aquí en la iglesia tenemos que procurarnos, hermanos? Dice la palabra de Dios, que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámoslo. Pero más a la familia de la fe, hermano. Busquémonos y alentémonos, hermanos, a seguir adelante. Vamos a dar tiempo, hermano. Gracias, Manuel. Bueno, pues el consejo de la palabra de Dios ahí está. No hay mejor consejo. El consejo que nos da Dios. Lamentablemente a veces el consejo que nos da Dios no es el que estamos esperando. Y es por eso que muchas veces hacemos oídos sordos. Pues hermanos, hoy es un buen tiempo, como decía